El oído es el órgano del miedo, repitió Noah la noche en que subimos la cordillera a ver a los chamanes eléctricos en el páramo andino. Era la quinta edición del festival Ruido Solar, un encuentro de artistas sonoros que invitaba a poetas, músicos, bailarines, melómanos, pintores, performers y gente que decía hacerlo todo aunque en realidad apenas lo intentaran. También era la primera vez que nos escapábamos juntas, sin dinero, parando buses y camiones por la carretera, sin otro plan que el de desaparecer durante 7 noches y 8 días. 7 noches y 8 días de experimental noise chamánico, de música under post andina, de retrofuturismo trash ancestral. Nos contó uno que había vuelto transformado por la experiencia, un filósofo New Age al que le robamos $80, una revista de astrología y 3 pastillas de éxtasis. Ya verán, insistió con los ojos demasiado abiertos. Ya lo escribió don Nietzsche. El oído es el órgano del miedo. No entendimos su arranque, pero lo escuchamos porque las montañas tenían lo que deseábamos encontrar. Yo acababa de irme de mi casa. Noah se había pintado el pelo de azul. Eran tiempos de ardor, de ganas de expandirnos para ocupar un mayor espacio en el mundo. Recuerdo las ganas, recuerdo la sed. Y ese es el comienzo del libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. Nos honra que nos haya aceptado la invitación a conversar la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, autora de, no sé si se ve en la cámara, ahí sí, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, libro editado por Random House y que muy amablemente ha hecho conexión desde España. Mónica, bienvenida, gracias por aceptar esta conversación. No, gracias a ti, encantada de estar acá. Ujú. Y hablar es un libro fascinante, es un libro loquísimo, lisérgico, un poco con esa mezcla de música, poesía, un poco de, mm, de droga, de baile, pero es un libro absolutamente loco que es y con eso quiero comenzar a hablar, a desmenuzar un poco el libro y hablar de la idea. ¿Cómo, cómo nacen estos chamanes? Mm, Pues nacen por tres vertientes. La primera es mi fascinación por la música y por un aspecto muy concreto de la música, que es el viaje interior al que te somete a veces una canción o una composición cualquiera, y cómo ese viaje interior que está desprovisto de palabra a veces es puro viaje sonoro, te lleva digamos, lugares liminares de la experiencia, lugares traumáticos, oscuros y pesadillescos. E incluso te lleva a veces a hurgar en el dolor, y a hurgar en el dolor con cierto placer, ¿no? Como Boesio cuando decía que cantando se hace más dulce el llorar, ¿no? Un poco la música viene a recordarnos esa cita de Boesio, que cantando o escuchando música o bailando se hace más dulce el llorar, y de repente como que llorar o tocar el dolor puede ser una experiencia atractiva, ¿no? Algo así como acercarse con deseo a la pulsión de muerte. Entonces por ahí empezó, digamos, mi idea de trabajar con la música y el horror sonoro, que es un aspecto que toca Pascal Quignard en uno de sus libros y uno de mis libros favoritos, que es El odio a la música. Luego mi fascinación por los volcanes también. Había algo entre entre la música y ese aspecto del horror sonoro que yo conectaba con la naturaleza y con lo natural, pero con esos movimientos geológicos, es decir, subterráneos de la Tierra, y que vinculan mucho también, por supuesto, son una especie de símbolo con respecto a los viajes interiores de los personajes, que siempre son subterráneos, que siempre son sísmicos, que siempre tienen que ver con algo que está a punto de estallar. Entonces yo te diría que fueron esas vertientes las iniciales. Luego, mientras estaba escribiendo el libro, es verdad que yo vivo desde hace 6 años en Madrid, pero toda mi familia y todos mis amigos están en Ecuador. Y entonces estoy muy conectada con Ecuador y todo lo que está pasando en los últimos años en Ecuador, con la violencia desatada por el narcoestado, también entró en todo esto que te digo del horror sonoro, de la búsqueda por el viaje interior, de el sentirse un poco expuesto a partir de la canción que entra en el cuerpo, y entonces ahí se forjó la novela, en esta especie de mixtura de todos estos elementos que te cuento. Ujú.
ese viaje de la música como elemento de insurrección, que en el fondo es la relación que tiene al comienzo Noah con Nicole. Ujú. Sí, totalmente. Me interesaba mucho cómo estas 2 amigas, porque la novela, como bien leíste, ¿no? Comienza con Noa y con Nicole, 2 amigas que solo se tienen la una a la otra porque vienen de hogares desestructurados, de familias rotas. A Noa la ha abandonado su padre cuando ella tenía 8 años, el padre de Nicole es un alcohólico, con las madres no se llevan bien, y vienen de una ciudad en ruinas, devastada por las inundaciones, por los terremotos, pero también por la violencia del narco. Se conocieron ellas 2 viendo un cadáver juntas en su barrio, o sea, hay algo que les dice que solo se tienen la una a la otra porque solo encuentran refugio en la otra, en su amistad y en su manera de estar para la otra. Y juntas deciden huir de ese espacio durante unos cuantos días para subir a un festival de música experimental y a través de la música, sí, escapar del miedo y del terror, pero luego en ese festival se dan cuenta de que la música en realidad no es una huida, o por lo menos no la experiencia de la música cuando uno está hipersensibilizado por el dolor o por el placer. Cuando un cuerpo está sensible, la música lo que hace es intensificar la sensibilidad, no la duerme, todo lo contrario, la abre, hace que el cuerpo esté más sensible al mundo. Por eso hay algo de rebelión en el acto de irse a una fiesta cuando estás rodeado de muerte, que es lo que hacen ellas, ¿no? Están rodeadas de muerte, pero van a la fiesta, porque como dice uno de los personajes, la fiesta siempre se arma sobre el duelo. Ujú. O como la forma en que habla del comienzo del libro, que es el oído, el órgano del miedo. En el Ujú. fondo es como va algo más allá de lo que podemos ver, pero escuchar va mucho más allá de eso. Sí, absolutamente. De hecho, creo que cuando hablamos de música, normalmente lo primero que se nos viene a la cabeza es, perdón, que sonó el teléfono, que normalmente nos viene la idea de placer o de goce cuando pensamos en música. Pero, y por supuesto que hay esa vertiente, por supuesto que la música nos trae placer y nos trae goce, pero también la música es capaz de conmovernos, de remecernos y de abrir zonas oscuras, y de eso se habla menos, pese a que creo que es una relación vital que tenemos todos con la música. Todos sabemos que a veces la música nos entristece, que nos hace llorar, sabemos que a veces toca como esa parte del lenguaje corporal que no necesita de la palabra, y entonces esa frase de Nietzsche para mí era fundamental. La idea del oído es el órgano del miedo y es el órgano del miedo porque te abre a digamos, un espectro sensible del cuerpo que no está dominado por el imperio de la vista, que está dominado por otro tipo de sensorialidades físicas que lo que hacen es refundar la sensibilidad del cuerpo en la tierra, ¿no? Refundan el tacto, refundan, obviamente significa refundar el oído, y esto conecta con la nocturnidad, sin duda alguna, ¿no? Con toda esa serie de símbolos que tienen que ver con la noche, con lo que está oculto, con lo que parece que existe por fuera de las formas, con lo desbocado, con lo incontrolable, con el mundo del inconsciente, ¿no? Y entonces todo ese aspecto, es todo ese aspecto de pesadilla que tiene también la relación con la música, una pesadilla fructífera si quieres, no una pesadilla imposibilitante, sino fructífera, pero pesadilla al fin y al cabo, que tiene que ver con todo este imaginario nocturno. Y a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Y hablando de la música, hablando o de la, mejor, de la musicalidad del texto, ¿cómo fue dar ese tono? Porque es tanto musical y tanto poético, porque como que siento un poco el éxtasis de cada uno de los personajes, porque están como, qué emoción en esta fiesta, como es vivir cómo suena el volcán, qué es lo que me va a mostrar el volcán, qué es lo que vamos a ver en este espectáculo lisérgico de esta, en este espectáculo lisérgico disfrazado también con este halo de violencia que está teniendo América. Ujú. Sí, yo creo que parte como dinamitadora de la trama de la novela es que cuando Nicole y Noah suben a este festival que se hace en las faldas del Chimborazo, que es un volcán, el volcán más alto de Ecuador, y es una maravilla de sitio, em, que cuando suben se dan cuenta de que en realidad tienen intenciones muy distintas la una de la otra con respecto al festival, ¿no? Noah le confiesa a Nicole que se quiere, que en realidad sube al festival, pero que en cuanto termine el festival lo que va a hacer es ir a buscar a su padre, el padre que la abandonó.
Entonces, ahí yo creo que es cuando de repente se dinamita la trama, porque la experiencia que ellas viven en el festival tiene que ver con esa revelación, tiene que ver con el hecho de que Noah, después de esos días de goce y éxtasis y trance y también de pesadilla musical, va a ir a buscar a la persona que la abandonó, que la dejó de amar, que no le corresponde en cuanto a afectos. Entonces, esa fiesta no es cualquier fiesta, es la fiesta antes del dolor, es la fiesta antes de confrontar el trauma, es la fiesta antes de ir al lugar de origen, que es el padre. Es la fiesta antes de confrontar la dura realidad, digamos, ¿no? Mm. Entonces, cuando ocurre esta experiencia musical en el ruido solar, la experiencia musical está llena de deseo, porque todos los personajes del festival, todos los personajes que Noah y Nicole conocen en el festival, tienen sus propios lugares de dolor, pero todos están buscando ardientemente la vida y revivificar la vida, ¿no? Como reintensificarla, porque vienen todos de lugares de muerte y quieren que la fiesta sirva para despertar el cuerpo, para despojarlo de miedo. Pero todos, a su vez, están en ese lugar tratando de vivir, pero con todos sus dolores, todas sus penas, toda su sensación de desamparo. Y no se pueden despojar de la sensación de desamparo, porque los dolores uno los carga allá donde va. Y uno baila con sus penas y con sus dolores, no bailas sin ellos, bailas con ellos. Entonces, cuando ellos están en el festival, Noah, que es la que quiere ir a ver a su padre, está en ese viaje psicológico que yo quería emparentar mucho con el viaje chamánico, ¿no? Porque los chamanes cuando tienen su periodo de iniciación, lo que hacen es transitar por una especie de pesadilla psicológica y simbólicamente mueren y resucitan. Hay una cosa ahí de la muerte y la resurrección. Resucitas como chamana o resucitas como chamán. Pero esa crisis chamánica es la crisis ecológica que los seres humanos vivimos todos varias veces en nuestras vidas. Y que tiene que ver con el viaje del héroe de Joseph Campbell también. Todas estas ideas estaban todo el tiempo pululando en mi cabeza mientras escribía y sabía que Noah estaba en ese viaje. Y por eso su viaje es entre el goce y la pesadilla, entre el sueño y el derrumbe. Ujú. En el fondo es como buscar o escapar hacia un futuro. Ujú. Sí, porque Noah cuando va a buscar a su padre lo que quiere es como hurgar en la profecía, ¿no? Tiene esta idea como de que el padre le va a poder decir algo importante sobre ella misma, algo que vaya a determinar quién ella será en un futuro. Es una idea muy clásica, es la idea clásica de que en los padres te puedes ver, de que vas a repetir los mismos errores que tus padres, o si es que tus padres te muestran la profundidad de sus errores, vas a ser capaz de no repetirlos. Pero en todo caso, todos buscamos en nuestros padres una especie de profecía o de presagio. Y Noah va un poco así, va hacia el dolor y al abandono porque quiere que el abandono le diga algo con respecto a quién es ella y a quién será. Es una especie de imposibilidad, es un pensamiento mítico, si quieres, pero ella lo tiene allí, por eso va a buscar a su padre, ¿no? Entonces, su idea tiene que ver con el futuro, pero tiene que ver con la idea de que no va a poder forjar un futuro si no le pregunta al padre por qué no la amó o por qué fue capaz de abandonarla, como si en esa respuesta pudiese encontrar una verdad esencial que va a determinar su camino, ¿no? Claro, la búsqueda, bien lo dijera Charlie, un símbolo de paz. Ujú. Sí, es esta idea también de que el futuro solo lo podemos imaginar, ¿no? También con un entendimiento profundo de nuestro pasado. Esto tiene que ver también con el tiempo andino. Mm. El festival no es retrofuturista así por azar, es retrofuturista justamente por esta idea que conecta Occidente con el sur y con el pensamiento andino, porque el pensamiento andino ve el tiempo como un movimiento cíclico, como lo ven también otras culturas no occidentales, que no lo ven en una linealidad de progreso, pasado y futuro, como algo, el pasado como algo que se deja atrás y el futuro como lo que está por delante. No es así. Para el mundo andino y el tiempo andino, el futuro es pasado y el pasado es futuro. Hay un ciclo que se tiene que completar. Entonces el festival es retrofuturista porque un poco converge allí. No se puede pensar en el mañana si no se ha entendido por completo el pasado. Y si quieres saber qué va a pasar mañana, tienes que revisar tu pasado, tienes que revisar tu ayer,
por eso Noah va a buscar a su padre, quiere revisar el ayer para saber qué va a pasar en el mañana. Conversamos con Mónica Ojeda, autora de Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, libro editado por Random House. Eh, Quiero hablar del camino escritural. El libro se nota, se lee muy actual respecto de los elementos fuera de lo retrofuturista y todo eso, hablar de la violencia en América y en especial, obviamente, de la violencia que está ocurriendo en Ecuador. Que os digo, se lee muy actual. ¿Cuánto te llevó desde el primer manuscrito hasta el libro que estamos viendo en formato físico, digital, tanto en Chile como en Iberoamérica? Pues mira, lo empecé a escribir a finales de 2018 y lo terminé a finales del 2023. Fue un periodo largo de escritura. Es verdad que solamente los 2 últimos años fueron escritura intensa diaria y que en cambio el resto de años fue un poco ir tanteando, pisando levemente el terreno de la escritura, pero no entregándome por completo a ella, tomando una serie de decisiones. Y cuando yo empecé a escribir, yo sabía que quería escribir un libro sobre la búsqueda del refugio cuando te sientes abandonado y desamparado. Y sabía que esa búsqueda de refugio, mis personajes lo iban a hacer de una u otra manera en la música. Sabía que quería trabajar la música como algo espectral y sobrenatural también, con esa tradición de la música conectada muy fuertemente con la muerte y con la experiencia de la vida. Pero no sabía que iba a entrar tanto de la actualidad de Mm. violencia en Ecuador. Esto ocurrió porque la escritura es vida, porque la escritura es biográfica, incluso cuando estás escribiendo ficción. Estoy convencida de ello. Cuando escribes, pones muchas máscaras en la ficción, pero al final estás escribiendo lo que más te está afectando psicológicamente y también a nivel imaginativo en tu vida. Y a mí, claro, estos últimos años lo que más me ha afectado ha sido la experiencia de lo que está pasando en Ecuador. Yo lo vivo a distancia porque soy migrante, pero repito, tengo toda mi familia allí y tengo a todos mis amigos. Entonces, es como si estuviera realmente allá. Mi mente, mis deseos, mis dolores, todos están vinculados a Ecuador. Y toda esa degeneración del espacio público en Ecuador, de que lo difícil que es poner el pie en la calle, porque sabes que estás corriendo riesgos, que es insoportable la vida en ese sentido, porque vives con miedo y vives con pavor, eso tuvo que entrar en la novela, pero no fue una decisión premeditada, simplemente fue algo que ocurrió en esos años de escritura. Ujú, En el fondo, y en el fondo también es como lo que ocurre con cierta literatura de género, o sea, de género fantástico, que también ocupan como ese género fantástico como de alguna forma hablar de denuncia, o comillas denuncia, respecto de lo que está pasando hoy, donde en el fondo, como dice, la ciencia ficción ya dejó de ser ficción, hoy es solo ciencia, solamente. ujú. Sí, yo siento, como te decía antes, ¿no? La escritura es plenamente biográfica, aunque hagas ficción. Entonces, em, claro, ¿cómo puede ser que hablar del terror o hablar de la experiencia del miedo nos afecte a todos de maneras tan distintas? No es lo mismo la experiencia del terror desde Latinoamérica que lo puede ser desde Finlandia. Son experiencias del miedo geográfico, histórico, social, totalmente distintos. Entonces, creo que el terror que estamos escribiendo, a veces digo el terror porque siento que Chamanes Eléctricos no es una novela de terror, aunque tenga elementos de terror, pero bueno, sí siento que es verdad que yo soy una escritora que regresa una y otra vez a la experiencia del miedo desde distintas aristas, cada libro lo trata de una manera distinta. Y trabajo mucho con esa especie de triángulo entre miedo, deseo y violencia, porque mi experiencia biográfica ha sido marcada básicamente por ese triángulo, por el rabioso deseo de vivir, pero también un deseo muy complicado por vivir históricamente en un lugar en donde la vida está casi que mezquinada a los seres humanos, porque mi ciudad de origen es muy conflictiva y siempre lo ha sido, por la experiencia que he tenido del miedo físico, de transitar por las calles, de muchas cosas, ¿no?
Entonces, eso se termina colando en tu escritura, porque al final la escritura no es algo que uno decide temáticamente, tiene que ver con tus propias obsesiones, pasiones y con tus, perdón, fascinaciones, obsesiones, lugares de asombro y también con tus lugares de dolor y de trauma. Entonces, al final termina saliendo todo ese terror social, si es que ese terror social ha marcado determinantemente tu vida. Igual si vives en Finlandia, pues no ha marcado determinantemente tu vida el terror social, sino quizás el terror que experimentas en una relación concreta, algo más íntimo. Una vez me tocó estar en una mesa con unos escritores finlandeses y ellos decían, bueno, nuestros temas literarios son la soledad, el desamor. Y yo pensaba, claro, en Latinoamérica por supuesto que hablamos de soledad y de desamor, pero a veces esa soledad y ese desamor están contadas desde una clase social totalmente distinta, desde una experiencia de la racialidad totalmente distintas y desde una experiencia de la vulnerabilidad y de la fragilidad del cuerpo que va más allá al mero envejecimiento o al mero dolor psicológico, ¿no? Tiene que ver con realidades muy concretas que lo que hacen es sumarle un dado más al juego macabro que a veces es mantenerse con vida, ¿no? ¿Alguna vez hablaba con la escritora Mónica Rojas, la escritora mexicana Mónica Rojas, respecto de hablar de la violencia, sobre todo de las mujeres en la guerra? El ejemplo era la Segunda Guerra Mundial, pero y en el fondo también llevarlo a lo que es hoy, a este como aire de guerra, que no es necesariamente, no sé, el conflicto Israel-Jamás, sino esta como como las bandas narcos versus el Estado, y en el fondo las mujeres, y más las mujeres, son víctimas de ese terror que se huele y que se siente al caminar en las calles. Ujú. Sí, yo algo que pienso constantemente es cómo vivimos realmente en una pesadilla actualmente en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, por supuesto, porque, porque los límites, ¿no? Entre digamos, las posturas están bastante a veces borroneados, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas de el Estado contra el narco. Bueno, eso es lo que nos gustaría creer, pero a veces es que el Estado ya está aliado con el narco en muchas ocasiones. En muchos de nuestros países eso pasa. En Ecuador, las instituciones no son confiables. No sabes ya dónde está el narco. A veces está metida dentro de las instituciones estatales, por eso hablamos de narcoestado. Entonces ya no sabes si la gente que supuestamente está peleando contra el narco realmente es o no es parte de todo el problema. Es muy confuso. Y eso creo que nos está pasando también en Latinoamérica con muchas cosas, ¿no? Y algo que también me aterra, por ejemplo, que tiene mucho que ver con este interés que siempre he tenido por el tema de la escritura y de la tierra, tiene que ver con todo el discurso colonial que atraviesa nuestro territorio y que lo está devastando y que actualmente tiene que ver con todas las políticas extractivistas que se mueven en nuestro territorio y que son políticas que llevan pues toda la vida desde la fundación de nuestros territorios. em, y que siguen mermando los derechos de las poblaciones indígenas, destruyendo sus territorios y destruyendo nuestro territorio también, pero todo a través de políticas neoliberales, ¿no? Y cuando pienso en la escritura y pienso en la literatura que se está haciendo en muchos países de Latinoamérica que tocan estos temas, pienso que es una forma de justamente desembarazarse de toda una estructura discursiva que viene del norte hacia el sur y es repensar desde el sur un nuevo lenguaje para cuidar de nuestros territorios y para cuidar la vida en nuestros territorios. Porque el lenguaje o el discurso que nos viene desde el norte hasta el sur no nos sirve, es un lenguaje que nos hace pensar en nuestros territorios y en la vida como un material de intercambio económico, no nos hace pensar en la vida como algo no útil, como algo que es valioso no por su valor de cambio, ¿no? Sino por Mm. su mera existencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de terror y hablamos de experiencia del miedo, estamos hablando de todo eso. Estamos hablando de cómo la vida de repente no vale nada en determinadas esquinas de nuestros territorios. No vale nada. Entonces, claro, ¿qué pasa con esos cuerpos cuyas vidas de repente no valen nada? ¿Cómo viven ellos? ¿Qué tipo de política puede salir de esos cuerpos?
qué sensación te deja estos chamanes eléctricos en la fiesta del sol? ¿Ya escrito, ya leído? ¿Qué has tenido feedback lector? Sí, la verdad es que muy bueno hasta ahora, está siendo muy bonito, porque si hay algo que tiene de genial las redes sociales, es que de repente te escriben tus lectores. Eso era algo que antes de las redes sociales era muy difícil, ¿no? Mucho más complicado. Entonces, sí, a través de redes sociales, a través de clubes de lectura aquí en España, porque todavía no he salido de España para moverlo por Latinoamérica, pero planeo este año algunos viajes, los tengo pensados y por algunos países de Latinoamérica, pero hasta ahora en España los clubes de lectura también han sido muy, muy interesantes y ha sido, sí, un feedback que a mí me parece fascinante. O sea, algo que, por ejemplo, ha gustado mucho de los clubes de lectura es que normalmente se ponen a pelear por cómo ha sido la lectura del padre de Noah, ¿no? Cuando aparece el padre de Noah en la novela, hay algunos personajes o algunos lectores que defienden mucho al padre y hay otros que lo odian, ¿no? Entonces, de repente se arman como batallas campales entre los lectores sobre si el padre puede ser entendido y comprendido o no, o si es lo que es un abandonador y ya está. Entonces, ese tipo de experiencias, ¿no? Para una persona que escribe son fascinantes. Soy muy contenta. Ujú. En el fondo despertar pasiones. Eso es de alguna forma en lo que lleva el libro ya a que corra solo por la pradera. Ujú. Justamente, sí. Es lo que uno busca cuando escribe, hacer algo, que la escritura haga algo. Eso que hace la escritura a veces no tiene por qué ser algo agradable, a veces puede ser algo que tenga que ver con lo inesperado, con incluso lo dislocado, lo incómodo, pero que haga algo. Si no hace nada, entonces ahí sí creo que nos podemos preocupar los que escribimos. Ujú. En los minutos que nos quedan, Mónica, quiero darte las gracias por esta conexión que se dio muy, en mi caso, muy casual, como que voy a probar mandándote un DM de Instagram a ver si se da, y se dio muy amablemente, y recomendarte a ti que nos estás viendo o escuchando, estás escuchando este podcast, estos chamanes eléctricos en la fiesta del sol, un libro fresco, rapidito, un tanto lisérgico, musical, absolutamente loco, pero a la vez absolutamente cuerdo en ciertos temas, en hablar de la música como un escape, pero también como ese elemento que trae sentimientos para cada uno, que también es un reflejo de lo que hoy, de lo que estamos viviendo como América, como Latinoamérica. También es parte de ese reflejo. Y estos minutos finales son tuyos, Mónica, para que digas lo que gustes respecto del libro, de lo que quieras. Pues muchas gracias a ti, Humberto, por charlar conmigo, por la invitación. Ha sido súper bonita. Y nada, solamente quiero decir que me interesa cómo la música, el baile, la poesía y en general el arte siempre son espacios de insurgencia. No solo son refugios que lo son, también son lugares de contestatarios y creo que son los espacios de belleza que nos quedan frente a lo grotesco que a veces resultan determinadas situaciones. Así que nada, entreguémonos a ellos, eso es lo que diría. Mónica Ojeda, autora de Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, libro editado por Random House en conversación con los traficantes de cultura. Mónica, muchísimas gracias. No, gracias a ti. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.